Buenas tardes, mi nombre es Juan García, estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el curso de Antropología veremos lo que es la cultura como un concepto antropológico. Para entrar en contexto, sabemos que la antropología es la ciencia que estudia al hombre en todas sus dimensiones, características físicas, biológicas, culturales y sociales. Además, es una ciencia experimental basada en las investigaciones al ser humano para generar conclusiones acerca del hombre y su naturaleza. Entrando en sí a lo que es cultura, tenemos uno de los conceptos más populares expuesto por el antropólogo Edward Tylor, que define a la cultura como un conjunto complejo que incluye creencias, conocimientos, leyes, moral y hábitos que adquiere una persona cuando hace parte de una sociedad. Entre los antropólogos se distinguen dos grupos, que son los materialistas y los mentalistas, ambos con visiones diferentes de lo que es la cultura. Los materialistas ven a la cultura como el comportamiento observado y los objetivos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en un entorno físico, político o social. Los mentalistas consideran a la cultura como una abstracción, es decir, una serie de normas dadas para el comportamiento y la construcción de objetivos materiales. Muchos se preguntan por qué la cultura es importante en el ámbito antropológico. Es importante puesto que a través de ella podemos analizar el comportamiento y actitudes de los individuos de un grupo y así entender las actividades que les tocaba realizar y conocer por todo lo que han transcurrido estos grupos. Transformaciones que ha sufrido el término cultura según los enfoques antropológicos. El primero es el de Edward Tylor, que como anteriormente dije, define a la cultura como un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y hábitos que adquiere un individuo cuando hace parte de una sociedad. Howell define a la cultura como un conjunto integrado de conductas aprendidas que no son propias de la herencia biológica, sino que es el resultado de la intervención social transmitida y conservada a través del lenguaje y la comunicación. Malinowski considera la cultura como un medio para satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre, basándose en las características biológicas y psicológicas. Kroeber y Kruskamp definen a la cultura como la abstracción de la conducta humana concreta, pero en sí misma no es una conducta, sino que lo que se observa son pautas de conductas. Diferencia entre cultura y sociedad. Al hablar de estos temas, muchas personas se confunden y creen que cultura es lo mismo que sociedad, y son términos totalmente diferentes, puesto que los individuos pertenecen a una sociedad, mas no a una misma cultura. Si tenemos claro, la cultura es el conjunto de creencias, costumbres y actos que son compartidos por grupos humanos. La sociedad es el conjunto de individuos unidos por principios y reglas que trabajan por un bien común, siempre manteniendo las relaciones interpersonales. Para entender mejor el término de cultura, tenemos que definir términos como enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. La enculturación es el proceso que desarrolla una persona a medida que se integra a una sociedad y a una cultura, con las cuales se encuentra en el momento. A medida que avanza el proceso, el individuo comienza a compartir costumbres, expresiones y modos de pensar de los habitantes de la comunidad. Relativismo cultural. Es la actitud o punto de vista por la que se interpreta la representación del mundo, las creencias, los valores
y prácticas de un grupo humano, de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. Etnocentrismo. Es una actitud que consiste fundamentalmente en que un grupo, sociedad o cultura se considere superior a otro grupo y en virtud de ello rechace, excluya o margine a todo aquel que no pertenezca a ese grupo. Espero que le haya sido de su agrado esta explicación con respecto al tema de lo que es cultura. Muchas gracias.